seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Convertirse en padre o madre por la unión de diferentes familias o por casarse con una persona que ya tiene hijos puede ser una experiencia gratificante y satisfactoria. Si usted nunca tuvo hijos, tendrá la oportunidad de compartir su vida con una persona más joven y ayudarla a moldear su carácter. Si tiene hijos, les ofrecerá más oportunidades de construir relaciones y establecer ese lazo especial que solo se genera entre hermanos. En algunos casos, los miembros de su nueva familia pueden llevarse de maravilla, pero otras veces surgen dificultades. Tratar de encontrar su rol como padre o madre también puede generar algunas confusiones o incluso conflictos entre usted y su pareja, el excónyuge de su pareja y los hijos de estos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es mi papel como mamá o papá en las familias reconstruidas o ensambladas. Bienvenidos. La moneda al aire, ¿no? Qué bárbaro. Ya estamos adelantándonos un poco en el tema. Ya me acompaña aquí esta mañana el psicólogo Martín Rodolfo Noriega, que le digo bienvenido. Okay, gracias. Es un gusto que estés aquí con nosotros para abordar estos temas que son los tuyos, ¿no? Que se te da totalmente y siempre, platicamos muy a gusto. Y vamos a empezar por algo que no sé si todavía se use tanto tacharlo, hablar mal o hablarlo como que ¡qué miedo, qué susto! Hablar de una madrastra, así era antes, ¿no? Sí, por supuesto. Un padrastro. Cuando la mamá, el papá se unían con otra pareja, fuera lo que hubiera pasado, un divorcio, muerte, cualquier circunstancia, ¿no? Antes así se hablaba. Hoy lo vemos como que más común, más frecuente, y es que ha de haber sus variantes, ¿cómo se le ha hecho primero que nada? Sí, por supuesto. Como todo aquí en las familias, ¿no? Cuando hablamos de la familia siempre a veces puede ser un tema fácil o difícil porque la convivencia en sí no es tan fácil. Sí. Analizar el papel del padrastro y la madrastra, que no creas que me gusta mucho usar estas palabras, ¿no? Yo creo que en este análisis que podemos hacer de la familia nos hace mucho daño generalmente como sociedad el funcionar siempre con los mismos paradigmas. Debemos de pensar que las familias de hoy son muy diferentes a las familias de antes. Sí. Ahorita te comentaba, ¿no? Sobre familias de hombres hombres que en convivencia como familia que adoptan niños o mujeres, etcétera. Debemos darnos cuenta que hay diferentes tipos de familia. Siempre estamos pensando en la familia nuclear, ¿no? Papá, mamá, hijo, ¿no? Pero ya esto se está acabando. Hay que ir abriendo un poco más nuestra mente a eso, a diferentes tipos de familia. Analizar el papel del padrastro y la madrastra. Fíjate que hay tres cosas que nos han hecho mucho daño, Marta, en esto. Uno de eso es la historia. Ahorita te cuento por qué. El otro es, para variar, la misma sociedad, ¿no? Que es muy dura para juzgar. Pero es que no lo podemos evitar eso. No, o sea, sí, por supuesto. Todos venimos tal vez sí, de una cuna diferente, de educación y todo eso, pero hay cosas que no cambian, ¿no? También, o que nos cuesta mucho más trabajo aceptar. Nos cuesta trabajo. Creo que como seres humanos nos cuesta trabajo cambiar nuestros paradigmas. Y los seres humanos o los adultos, por supuesto que son a los que más nos cuesta trabajo porque siempre estamos con el mismo esquema, ¿no? Luchando, como adultos, ¿no? Sí. El otro aspecto que también nos ha hecho mucho daño es el pensar que no sé hasta qué punto es cierto, pues o no. Yo no veo la maldad en algún lado ni la bondad en algún lado, ¿no? Pero nos manejamos en estos como lados oscuros y el lado de la luz en el que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, aquí en el papel del padrastro y la madrastra, la historia nos ha jugado así como chueco, digamos,
porque pensamos en el padrastro y la madrastra como alguien que son malos, porque la historia nos los ha venido pintando como malos, ¿sí? ¿La historia cuál? ¿La que podemos ver en cuentos, en películas y todo? Bien. ¿O la real? A ver, dime, Qué porque bueno. yo me acuerdo de la madrastra de quién, de la Cenicienta, y era muy mala. Muy bien, O sea, qué bueno que tocaste no ese sé. punto, Marta, porque hay otro que ahorita voy a tocar con respecto a eso, siendo los cuentos. Ok. Fíjate, curiosamente estaba revisando para este tema algunos puntos y no sabía yo, que es bueno saberlo, también el público tuvo, ¿no? Sí. Que estos cuentos de Hansel y Gretel, la Cenicienta, de los hermanos Grimm, la historia original en realidad no estaba enfocado en el padrastro y la madrastra mala. En realidad los malos de la historia eran los papás. Pero ¿qué pasó? A ver. La historia tenía que dar un giro por esto que te digo de los paradigmas de la sociedad que estamos funcionando, que funcionamos a veces de manera muy cerrada, porque no pueden poner al papá y a la mamá como malos. Entonces era mejor O más fácil. poner, sí, o más fácil poner al padrastro, aquella figura que venía de fuera, o la madrastra, El extraño, como malos, digamos, que los buenos, que en este caso los buenos supuestamente papá y mamá. Entonces, hasta esa historia, fíjate cómo nos ha hecho daño. El siglo XIX, que es cuando se empieza a ver la figura del padrastro y la madrastra en la historia por la cuestión de los divorcios, que en el siglo XIX no es algo que hayamos inventado, ¿no? Hoy lo vemos muy común, pero desde el siglo XIX ya aparece la figura del padrastro y la madrastra. Entonces, los de fuera normalmente, te decía que uno de los aspectos que no nos ha favorecido en la sociedad, que somos muy críticos, no es que seamos críticos o sea negativo ser críticos, sino debemos de conocer el fondo, ¿no? El trasfondo de las cosas como para ser críticos. Okay, es decir, porque podemos ser críticos de manera negativa o críticos de manera positiva. Pues sí, pero también es una cosa diferente verlo de adentro, ser el papá sí, o la por mamá, supuesto. o ser por ahí la suegra, la amiga, la vecina, porque se ve diferente. Sí, por supuesto. Yo creo Vamos que... al corte. Okay, y nos quedamos los dos así. Sí. No sé qué me ibas a decir, pero me lo dices después del corte. Claro que regresamos. Sí. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es mi papel como mamá o papá en las familias reconstruidas o ensambladas. Continuamos. Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Ahora sí, ya estamos de regreso. Y dime, compártenos, Martina, a todos los Ok. televidentes, ¿qué era lo que nos ibas a decir? Sí, te iba a comentar acerca de el papel crítico que jugamos la sociedad, ¿no? Cómo podemos juzgar las cosas desde fuera, pero creo que debemos ubicarnos desde dentro, de nuestra propia familia. Okay. Cuando juzgamos este tipo de situaciones, normalmente lo hacemos por sentido común. Y por sentido común es lo que yo veo, pero no es lo que yo conozco, es lo que yo veo. Entonces normalmente juzgamos así. Qué difícil es, a veces creo que el equilibrio del ser humano, como ser humano, está en no desestabilizarse, pues, pero a veces es difícil, es como ahorita comentabas tú, no critica todo el tiempo la sociedad, pues sí critica, ¿no? Pero puede ser crítica positiva o negativa. En el caso del padrastro y la madrastra, yo creo que aquí el equilibrio está en la pareja. En el caso de la mujer que va a aceptar una relación de un hombre que viene de fuera, ¿no? Sea de un divorcio, de una separación, o no haya tenido hijos, sí, para que sea su pareja, lo que se esperaría es que hubiera equilibrio en esta mujer, ¿no? O en el caso del hombre también, si la mujer viene. Pues sí, yo pienso que es de los dos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí sí, siempre aquí, un matrimonio, problemas, virtudes, son dos. Así es. Sí, creo que tiene, para variar, juega un aspecto que juega un papel importante, es la comunicación. La comunicación, y ahorita rescato otra vez lo del equilibrio, el equilibrio psicológico, ¿no? El equilibrio mental. Es decir,
tenemos que tomar en cuenta, yo si voy a ir a una familia con una mujer que ya tiene hijos, debo tomar en cuenta que debo de embonar en esa familia, ¿no? Ahorita hablábamos, cuando buscábamos el título de esta plática, ¿no? Sí, para que no fuera tan fuerte. Sí, que no sonara así como muy fuerte, el papel del padrastro y de la madrastra. Hoy en Argentina se acuñó el término que cuando hablamos de Argentina es uno de los países que va muy avanzado en cuestión de estudios de psicología y psiquiatría. Ha aportado mucho a la psicología y a la psiquiatría. Fue en Argentina donde se acuñó el término de ensamblar, familias ensambladas. Podemos hablar de familias reconstruidas también, o reconstituidas, etcétera, etcétera. Pero se acuñó este término porque el ensamblar es cómo acomodar, ¿no? El pensar cómo acomodarse, me viene a la mente, ¿no? Así como que pensarle dónde va esta pieza, dónde la otra, y armarlo de la mejor manera. Que podía, el ensamblar no necesariamente tienen que ser como de manera común las piezas iguales, ¿no? Como un rompecabezas que embona perfecto, ¿no? Sabemos que a lo mejor algo como que no me cuadra, ¿no? Sí. Puede ser el hijo, o puede ser la hija, la mamá, y luego viene el papá, la pieza esta, ¿cómo va a ensamblar aquí? Entonces, el ensamble está en el equilibrio mental que hay en la familia, en la mamá, cómo maneja la relación con el padrastro o la persona, el hombre que va a entrar a mi familia, ¿no? Digamos, ¿no? Así es, el nuevo papá, ¿no? Tampoco es fácil decir el nuevo papá, ¿no? Porque yo creo que cuando la clave aquí de este papel, del papá y la mamá que van a entrar, o la pareja que van a entrar a donde hay hijos, me parece a mí que está en el papel del papá o la mamá de esos hijos y cómo lo maneja con su hijo. Qué ¿Cómo maneja la delicado relación? se me hace, ¿eh? Sí, por supuesto que Qué sí. difícil, porque me pongo, por ejemplo, en el lugar de los hijos, ¿no? Está bien, la pareja se entiende, por algo pensaron en estar juntos, en casarse, unirse, etcétera. Pero, ok, yo traigo a mis hijos, tú traes a los tuyos, y ahora sí, ni modo que les hagas así, empujes a unos y a otros para el otro lado. O sea, ese equilibrio, qué bárbaro. ¿Cómo se tiene que manejar con inteligencia? Y como dicen, si quieres el centro de la lechuga, también quieres las hojas de alrededor. Sí, por supuesto. Ahí sí que. Así es. Yo creo que de lo que hemos venido hablando en otras charlas tiene mucho que ver con las bases, ¿no? Con nosotros como papás, cómo hemos formado a nuestros hijos. Si nuestros hijos, nosotros como adultos funcionamos bien en un equilibrio, fallamos, pero no es algo que nos suceda normalmente. Quiere decir que nuestras bases como hijos fueron bien establecidas. O sea, nuestras bases, como nuestros cimientos son de nuestros papás que nos formaron desde pequeños, ¿sí? Muy bien. Podemos hablar de un rango de los 2 años a los 5 o 6 años, ¿sí? Todo de allí nos vamos a ir despegando nosotros, pero lo mejor nos lo dan nuestros padres a esa edad. Casa, sí. Entonces, es lo mismo en el caso de esta nueva familia. Si la mamá formó buenas bases en el hijo o en la hija, hijo e hija van a terminar aceptando a esta nueva pareja. Es lo que hablo acerca del equilibrio, ¿no? El equilibrio que debe haber. No es algo fácil. Yo conozco, creo que tú debes de conocer muchas situaciones con relación a esto, ¿no? Yo precisamente te puedo decir, yo vengo de un padrastro, pues, y nunca lo tomé como una figura de un padrastro, ¿eh? O sea, qué ¿Cómo padre, tiene que ver pues. el modo, no? Sí, Que sí. eso está bien. Ahorita al principio te hablaba de a veces lo que nos hace daño es lo que viene de fuera, no lo que viene dentro. Porque con relación a mi padrastro, para ilustrar un poquito más esto con un ejemplo, mi mamá me decía que yo le decía papá a mi padrastro, pero mi abuela me decía, él no es tu papá. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso a mí me impactó la primera vez que me lo dijo mi mamá, porque yo tenía 2 años más o menos cuando mi padrastro. Entonces, él me empezó a criar como su hijo. Entonces, el hecho que me lo haya dicho, a mí me impactó porque yo ya lo veía como de otra manera a mi padrastro, ¿no? Pero me gustó ese detalle de que mi mamá me haya dicho, a él tú le decías papá. Entonces, por eso te digo que a veces el daño, por decirlo de una manera, el juzgar tan fuertemente, viene de fuera, pues, los parientes, la mamá que dice, ¿cómo vas a meter a un extraño, no?
Claro, la mamá de la esposa, de tantas los cosas que hay que bárbaro. Vamos al corte supuesto. comercial y continuamos. Fíjate, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando... Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. ¡Regresamos! Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da el amor. Y qué cierto es, ¿verdad? Esto que nos compartieron el día de hoy aquí en Vía Libre. Y bueno, estamos hablando, se nos vienen a la mente muchísimas cosas, de veras, muchas situaciones que compartir y no nos para la boca en el corte comercial porque sí, le digo a Martín, oye, y esto y lo otro y todo. Pero bueno, les queremos dejar un mensaje a todos ustedes que son nuestro público, un mensaje positivo, ayudarlos, que de eso se trata. Sí. Nos quedamos en la cuestión de que cuando hay una pareja que decide estar juntos, que son divorciados, separados, que hubo muerte, algo, pero que quieren formar nuevamente un hogar, ya sea con hijos de uno, con los de otro, hay que ponerse de acuerdo, primeramente los que estamos en esa casa, sí, y después cómo evadir toda la crítica y todo lo malo que puede entrar de las personas que también pueden ser familia, pero que están afuera de nuestro núcleo. Sí, creo que, como les decía, lo comentábamos, no había muchas ideas, pero retomando algunos de los aspectos en el sentido de consejos, ¿no? Ajá. Consejos que nos pueden ayudar a que esto funcione mejor. Creo que papá y mamá de la familia que está allí ya, sí. Independientemente de quién va a entrar, ¿no? Papá y mamá o mamá deben de poner muy claras las reglas. Sabemos que hay reglas diferentes. Cuando va a entrar la persona a mi relación, a mi pareja, sabemos que las reglas van a cambiar, porque probablemente si me divorcié, papá se fue, y quien venga va a venir con otro esquema, entonces piensa de manera diferente y va a establecer otras reglas que papá no tenía. Eso lo tenemos que tener claro. Sí. Entonces, ¿cómo estabilizar eso? Muy fácil, el platicarlo. Ahorita lo comentabas, el platicarlo entre primero los que están involucrados. Sí, directamente. Y sí es importante. Sí es importante que no sea la entrada así como que mañana viene, ¿no? O vienen 2 días, o sea, es un choque tremendo, ¿no? Psicológicamente hablando. Hay que irlo platicando, poco a poco. Que el niño o la niña que ve que mamá o papá están teniendo una relación, que lo vayan viendo como algo normal. Los niños, me parece a mí que normalmente los adultos somos el obstáculo, ¿no? Con los paradigmas que funcionamos. Los niños lo pueden aceptar muy fácilmente. Cierto, somos nosotros los que a veces rechazamos más ese tipo de convivencias, en este caso hablando de padrastro o madrastra o las familias ensambladas, ¿no? Sí. Ya se han visto que hay diferentes familias, funcionamos diferentes. Las familias de hoy no es la misma familia nuclear. Puede ser bueno, padrastro, madrastra o quien viene aquí a suplir el papel del papá que se fue o la mamá, ¿no? De una manera u otra, llámese muerte, divorcio, etc. Sí. Puede ser bueno. Por supuesto que si la figura, ¿cómo me asumo yo como hombre para entrar a esta familia? Pues si estoy en equilibrio, si estoy bien. Claro. Por supuesto que voy a asumirme como papá de ese niño, de esa niña. Ahorita nos decía la cápsula, no solamente es papá el que engendra, ¿no? Sí, sino el que ve, el que ayuda a estabilizar, ¿no? Sí, que se tome en serio su papel de cuidar, ¿no? Y cuidar todo lo que implica cuidar de manera integral. Entonces, creo que aquí como para cerrar, es importante que papá y mamá, o papá o mamá, que son los que tienen a los niños antes de que entre la otra pareja, les hagan ver a los demás, los que están fuera, los familiares, los vecinos y otras personas que de una manera tienen relación con ellos, les hagan ver que a veces las cosas son así y van a ser así. Quien decide quién entra, quién sale, soy yo, ¿no? Mujer u hombre, ¿no? Entonces, creo que si como familia, ya como pareja, cuando estemos establecidos como pareja, les hacemos ver a los demás que lo estamos haciendo bien,
creo que se va a ir retirando ese digamos, aspecto malo, ¿no? Ajá. O el ver como malo que haya entrado alguien. Ahorita hablabas del papel, perdón, de la abuela, ¿no? Del abuelo, de la abuela. Ay, no podemos platicar cosas Sí, al aire, ¿verdad? los Pero celos sí. naturales. Ajá, les digo que muchas veces afecta la presencia o lo que diga la abuela, puede ser muy fuerte el abuelo, la persona que está ahí cerca de los niños, Sí. afectando para la otra familia. Sí, por supuesto, porque Sí. a veces la abuela puede llevarse, ¿no? Al niño o a la niña y decirle, como te comentaba, cómo te trata tu padrastro, cómo te trata tu madrastra, ¿no? Esto yo les aconsejo a quienes están en esta situación, sea papá o abuela, que no hagan eso. Que si quieren realmente que su nieto crezca de manera saludable, pues hagan lo posible porque eso funcione bien. Somos importantes nosotros, la familia, que vamos a funcionar otra vez de nuevo, y nuestra familia no solamente somos papá y mamá o quien va a entrar y nuestros hijos, sino también nuestros parientes, ¿no? Claro. El abuelo, la abuela, el tío, el hermano, el primo, etcétera. Es importante. Recordemos que la familia nunca va a estar aislada. La familia siempre vamos a ser todos. Y si logramos comunicar una estabilidad y una felicidad psicológicamente, físicamente, en todos los aspectos, me parece que va a haber una más aceptación con el papel del padrastro y la madrastra, ¿no? A lo mejor ya no con una connotación negativa, ¿no? Porque ya dejemos la historia, ¿no? Ya hasta los cuentos tampoco lo manejan de manera positiva, ¿no? Creo que la historia puede cambiar y el cuento puede cambiar. Aquí no necesariamente padrastro y madrastra son los malos. No sé si sea muy adecuado mencionarlo, pero es como si pensáramos que todo el tiempo papá y mamá son los buenos de la película y nos damos cuenta que a veces no sucede así. Sí. Entonces tan bueno puede ser un papá o una mamá como tan bueno puede ser el padrastro o la madrastra que entran a esta nueva familia. Es cuestión de enfoque, ¿no? Y de manejarlo y bien. de embonar. Sí se puede, de veras, cuando uno tiene buenos principios para volver a realizar esa unión en una familia, aunque no sean nuestros hijos. Sí se puede. Y sigamos por esta vía libre. Muchas gracias por habernos acompañado. De nada, a ti, Marta. Hasta la próxima.